Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida de nuevo y gracias por acompañarnos un día más. Continuando con el tema de la reencarnación, hoy lo haremos hablando sobre algunas encarnaciones de nuestro amado Maestro Ascendido Saint Germain, que él mismo nos ha explicado. El contenido del vídeo de hoy ha sido tomado de las copias guardadas por la autora A. D. K. Luke durante su pertenencia a los dos grupos principales de las dispensaciones primera y segunda de los maestros ascendidos. El libro de donde sale esta información es La Ley de la Vida 2 y fue realizado bajo la orientación y guía de los maestros ascendidos, quienes han ofrecido esta información acerca de sí mismos y sus hogares. La redacción y recopilación de esta obra se llevó a término en el año 1958. Si este es el primer vídeo que ves del canal, te damos la bienvenida y esperamos que todos los vídeos que encuentres en él te sean de gran ayuda tanto en tu recorrido espiritual como personal. Todo el contenido que ofrecemos en él proviene de las enseñanzas de los maestros ascendidos que ofrecieron a la humanidad hace casi 100 años a través de Guy Warren Ballard y Geraldine Inocente, que fueron los dos únicos canales autorizados, acreditados y reconocidos por la jerarquía de la luz. También puedes encontrar estas enseñanzas originales y completas en español en la web santuariovirtualwisicom.com, donde se ofrecen de forma totalmente gratuita y libre. Aclarar que la información que ofrecemos en nuestro canal proviene única y exclusivamente de esta web. Puedes descargar de forma totalmente gratuita, si lo deseas, todo el material que se ofrece allí. Mi nombre es María y ahora sí, comenzamos. Primeramente, haremos un breve recordatorio del propósito de la reencarnación. Las llamas individualizadas o corrientes de vida, al encarnar, pueden desarrollarse más y mejor y lograr el pleno uso de la luz. Esto se consigue al ser maestro de la creación en una atmósfera de una actividad vibratoria más baja, la cual requiere más energía para exteriorizar la forma y producir el poder de radiación. Esto da al individuo mayor destreza y poder en su creación. La encarnación física le da al ser humano la oportunidad para expandir los atributos y facultades a través de la sustancia de la Tierra y convertirse en maestro de la energía por medio del pensamiento y sentimiento. Le confiere poder y logros adicionales que no poseen quienes nunca han encarnado sobre un planeta. El propósito de existir es lograr el control y maestría de los 4 elementos por medio de la expansión de la llama en el corazón y expandir el reino del Creador y eventualmente convertirse en un ser cósmico. Los elementales fueron creados para ser ayudantes suyos en la creación de la perfección. El elemento mineral, la sustancia tierra del cuerpo físico, que es purificada y elevada dentro del ser crístico o cuerpo mental superior, se convierte en llama en el momento de la ascensión. Es una parte del elemento fuego. Se suponía que los 4 cuerpos inferiores estuvieran siempre bajo el control directo y actividad del ser crístico. Pero cuando la conciencia externa comenzó a generar y a aceptar las cualidades humanas, comenzó entonces la separación. Es sólo dentro de la sustancia de estos cuerpos donde es posible que se registren y se manifiesten la desarmonía y la discordia. Después de un gran momentum o grado de potenciación de esto, la conciencia externa aceptó al poder humano como la autoridad, y así el ser crístico se retiró o retrocedió cada vez más,
debido a que no había suficiente armonía con él para que realizara el plan divino. Si Sanat Kumara no hubiera venido a dar su ayuda, sosteniendo la llama triple en los corazones de la humanidad a lo largo de muchos siglos, se hubiera retirado completamente, lo cual hubiera resultado en lo que llamamos la segunda muerte en la mayoría de la humanidad. Algunos individuos en aquel entonces no se permitieron ser atraídos dentro de las acciones humanas o discordantes, sino que se sostuvieron en la luz y el plan original. Por eso hicieron la ascensión, y algunos son ahora grandes seres cósmicos que constituyen una autoridad para la humanidad y la Tierra. Quienes siguieron la dirección opuesta han ido tan lejos que se creen y se aceptan como una entidad o ser con una identidad aparte de la fuente, cuya fuente ha sido olvidada completamente por algunos, y los seres externos se atribuyen todo el crédito. La diferencia es simplemente el resultado del uso de la atención. Un ser cósmico, el gran director divino, dijo que en aquel entonces él no había ascendido todavía y prestaba un servicio similar al de los mensajeros, refiriéndose a los señores Ballard, y le advirtió a la gente de entonces acerca de lo que la atención podía hacer, pero no le creyeron. La necesidad ahora es hacerse humildes y permanecer así a la luz, a los grandes seres, y ser positivos a todo lo que es humano. Tiene que haber una profunda humildad en los sentimientos. Nuestro propio mundo es un duplicado de la creación de un universo. Los seres de los elementos prepararon el planeta para ser habitado. Después de esto vino la hueste angélica, cuyo servicio es irradiar sus cualidades a la humanidad que viene a habitar el orbe. La hueste angélica es llevada a un planeta por los arcángeles antes de que sea habitado por la raza. La humanidad, los ángeles y los elementales trabajan en una conciencia de cooperación unos con otros. De esta manera, los tres reinos o evoluciones tienen la oportunidad de desarrollarse sobre cada planeta. Todos son protegidos por los 7 arcángeles. El ser humano está para convertirse en co-creador con Dios, un poder maestro. Los ángeles y elementales están para prestar servicio y dar obediencia al ser humano. Los 7 arcángeles representaban los 7 rayos como Choans cuando se comenzó a habitar la Tierra. Una vez recordado el propósito de la reencarnación de un ser humano, pasamos a hablar de Saint Germain. El nombre cósmico de Saint Germain es liberación. Él es el padre cósmico de la gente de América. El trabajo de Saint Germain por la liberación de la humanidad comenzó en la civilización de hace 70.000 años atrás, cuando toda una civilización pudo haber sido elevada a la ascensión de haber continuado dando obediencia en vez de hacerse rebelde, particularmente en sus sentimientos. Saint Germain, junto con la amada maestra Dama Nada, han llevado muchas civilizaciones a su cima. El trabajo de Saint Germain ha estado mucho más relacionado con el ámbito humano y físico que el de otros maestros. Él trabajó durante 200 años en América antes de que comenzaran a manifestarse resultados definitivos. Esto se llevó a cabo a través de la actividad de la enseñanza del I Am, cuyo importante trabajo ha sido la protección, purificación e iluminación de la gente, especialmente en América, y la purificación de los seres de los elementos. Saint Germain asumió la responsabilidad por los estudiantes, haciendo caso omiso de que obedezcan o no. Cuando un maestro ascendido hace eso y no se da la necesaria obediencia,
él tiene entonces que compensar por ello y dar un balance o equilibrio a la gran ley por medio de la aplicación y servicio cósmico en los niveles internos. Saint Germain fue rey de esa gran civilización de hace 70.000 años, donde está ubicado ahora el desierto del Sáhara. Él poseía todos los poderes de un maestro y pudo haber hecho la ascensión en cuanto a lo que los requisitos concierne. Algunos han querido saber por qué no ascendió entonces, cuando había logrado tan gran altura. Hay una razón definitiva. No ascendió con el fin de poder encarnar una y otra vez con la intención o propósito de mantener un contacto estrecho con la humanidad de la Tierra. De esta manera, podría lograr las cosas requeridas para la liberación de la humanidad en el futuro, ya que el tener un cuerpo físico le daba una conexión y autoridad, las cuales no tendría en el estado ascendido. Saint Germain retuvo la continuidad de conciencia de una encarnación a otra desde esa civilización que existió hace 70.000 años. El apelativo Tío Sam realmente se refiere a Saint Germain, quien instigara, indujera o promoviera el establecimiento del gobierno de Estados Unidos. Se ha dicho que esa denominación viene de una encarnación anterior, cuando fue el profeta Samuel en el siglo XI a.C. Saint Germain fue San José y con María preparó el camino para Jesús. Él fue esenio y, conociendo la misión de Jesús, llevó a cabo un trabajo preparatorio entre los discípulos, inadvertido para ellos, antes de que conocieran a Jesús. Saint Germain, como José, fue un muy buen ejemplo del Padre que Jesús iba a exteriorizar a través de la forma física, y fue el ideal para Jesús en su infancia hasta que estableció contacto con el Señor Maitreya. En el momento de su transición, la cual fue muy agradable, Saint Germain decidió dar ayuda a todos para que hicieran su transición agradable, tanto a seres humanos como a animales. Saint Germain fue San Albano, nacido en el siglo III después de Cristo en Inglaterra, presumiblemente en la localidad del actual Saint Albán. Fue martirizado alrededor del año 303 durante la persecución y luego fue canonizado por la Iglesia. Fue el filósofo griego Proclo, desde 411 hasta el 485. Este nombre se hizo famoso después de su muerte. Compuso himnos, abrazó todas las religiones y se esforzó para unificar todas las filosofías. Tuvo una escuela en Atenas, pero también viajó, estudió y enseñó las distintas religiones. Fue Merlín, el mago de la corte del rey Arturo, en Inglaterra, en el siglo V y VI a.C. Otra encarnación suya fue como Roger Bacon, desde el 1211 o 14 hasta 1294. Nació en Ilchester y fue un monje y filósofo inglés. Algunos afirman que fue el más grande intelecto surgido en Inglaterra. Fue un estudiante de la naturaleza, que fue más médico que químico, un científico, e hizo muchos descubrimientos en este campo en esta encarnación y también en muchas otras, ya que vio la necesidad del uso de estas cosas para beneficio de la humanidad. Estudió en Oxford y después en París. Allí recibió el título de doctor en teología, regresando luego a Oxford. Comenzó a darse a conocer como el padre de la ciencia. Fue conocido como el primer naturalista
de la orden franciscana a la cual perteneció. Inventó los anteojos, los lentes acromáticos y construyó el telescopio. Hizo mucho trabajo experimental y produjo la pólvora, la cual fuera tan mal utilizada. Él fue uno de los pocos astrónomos de ese tiempo y fue responsable por la rectificación del calendario juliano. Fue conocido como un mago y se interesó intensamente en la alquimia o transmutación y en producir un elixir que prolongara la vida. Escribió Opus Maius u Opus Maius, y aquí hay un poco de controversia, porque personalmente no sé a ciencia cierta cuál es la manera correcta de decirlo, ya que se encuentra escrito de las dos maneras. Opus Maius u Opus Maius fue una enciclopedia de todas las ciencias y por la cual fue perseguido. Luego, como Christian Rosenkreuz, en Alemania en el siglo XIV, fue enviado a un monasterio cuando solo tenía 5 años de edad. Se convirtió en monje con un verdadero conocimiento oculto y espiritual. Viajó por varias ciudades y cuando solo tenía 16 años de edad entró en contacto con los sabios de Damcar, en Arabia, quienes lo recibieron como uno al que habían esperado durante mucho tiempo. Aprendió árabe mientras estuvo allí y tradujo un libro secreto al latín, llevándolo luego a Europa. Después de eso fue a Egipto y fue bien acogido por la hermandad egipcia de la Gran Hermandad Blanca, probablemente en Luxor, a la cual había pertenecido en encarnaciones anteriores. Pasó por las iniciaciones allí. Después, Rosenkreuz regresó a Alemania y fundó la Orden de la Rosacruz, de la cual emanaron los Rosacruces. La orden consistía aproximadamente de tan solo 30 o 40 miembros, pero se formó en Europa una escuela o foco para los misterios secretos y el conocimiento oculto de la Gran Hermandad Blanca, la cual tuvo una conexión directa con el retiro. Se dijo que Saint Germain fue John Hunyadi, quien fuera un gran adepto nacido en Transilvania, Hungría, al inicio del siglo XV. Como Cristóbal Colón, desde 1446 hasta 1506, Saint Germain mostró una tremenda perseverancia en ese periodo de vida. Los historiadores cuentan que descubrió América en 1492, pero se debate que no fue su primer viaje a esta tierra. Colón era una persona erudita, culta y talentosa, un noble y no un pordiosero. Obtuvo mucha información sobre la navegación en las cortes de Europa, particularmente España e Inglaterra. Algunos de los escritos secretos de Colón todavía existen, los cuales definitivamente apoyan estos hechos. Se dijo que a partir de ese momento Saint Germain estuvo encarnado continuamente. Fue Paracelso desde 1493 hasta 1541 según fechas enciclopédicas, un químico, físico y teósofo suizo nacido cerca de Zúrich. Asumió el nombre de Aureolus Theophrastus Paracelsus. Aprendió de su padre los rudimentos de medicina, astrología y alquimia. Viajó a muchas partes de Europa, realizó algunas sanaciones y afirmó haber descubierto un elixir que podía prolongar la vida. Tuvo una inmensa reputación en física y cirugía. Su doctrina fue que la química era para preparar medicinas y no para hacer oro. Se afirma que estuvo interesado en ese libro secreto traducido por Christian Rosenkreuz. Se ha hecho mención de que Saint Germain tuvo una corta encarnación antes de la de Francis Bacon.
Tuvo que venir a América como un niño con De Soto y vivió en Río Weissaicon, en Pensilvania. La última encarnación de Saint Germain fue como Francis Bacon, desde 1561 a 1684, un filósofo y escritor inglés. Fue hijo de la reina Elizabeth I y heredero legítimo del trono, el cual le fue negado por las acciones de su propia madre. Escribió varios libros y artículos bajo diversos nombres, incluyendo obras por Shakespeare. Un código cifrado aparece a lo largo de estos escritos relatando su verdadera identidad y la intriga en la corte que le impidió obtener el derecho al trono por el cual había esperado para formar los Estados Unidos de Europa. Si esto se hubiera hecho, no hubiera habido guerra desde entonces. En su lugar, el rey fue Jacobo I, James I. Este hizo mal uso de los fondos del gobierno, pero Francis Bacon, asumiendo la responsabilidad por Inglaterra, aceptó la culpa por el error cometido para salvar patria y rey. Bacon usó sus dramas y escritos para influenciar la constitución del idioma inglés actual. Supervisó y editó la versión autorizada de la Biblia. Después fue traducida, lo cual fue dirigido por King James. El gran trabajo de Bacon, el Novum Organum, escrito en latín, indicó el camino para el desarrollo de la lógica inductiva. Este fue el segundo instrumento de pensamiento. El primero fue el Organum de Aristóteles y el tercero fue el Tertium Organum de Uspaskich. Algunos creen que pasó a mejor vida en 1626. De esta manera dejó Saint Germain de aparecer y asistió a su propio funeral con una indumentaria de mujer, pero no abandonó el plano terrenal hasta el 1 de mayo de 1684. Viajó desde Inglaterra a la mansión Rákóczi, en Transilvania, y allí ascendió sobre la llama de la liberación hacia su eterna victoria. La diosa de la libertad fue la primera en encontrarse con él en el otro lado, entrando luego al gran silencio por un tiempo. Fue conocido como el príncipe Rákóczi de Transilvania y encarnó muchas veces en esa parte del mundo, atrayendo y estableciendo allí la llama de la liberación. Cuando pasó la iniciación por la que fue creado el foco de la llama de la liberación para la tierra, encarnó primero como un joven pastor en Transilvania. Desde entonces y durante siglos, él, en cada periodo de vida sucesivo, intensificó y expandió esa llama. Aclarar que hay lo que podría ser visto como una discrepancia, ya que las fechas establecidas de acuerdo con la historia solo coinciden en parte. Los maestros ascendidos nos han dicho que las fechas no son siempre correctas según se dan en la historia y en el mundo externo. Por tanto, pueden no corresponder con cierta información dada por los maestros, quienes pueden leer los registros etéricos. En cambio, los historiadores, al obtener información, solo se forman conclusiones de lo que se ha dicho y de medios externos. Con referencia a la posibilidad de que las fechas no sean exactas, hay una actividad de la ley interna de que una corriente de vida de gran desarrollo puede manipular tal evento. Lo intrincado o complicado de esa fase de la ley no puede darse aquí. El maestro R, a quien conocemos como el gran director divino, fue su maestro y mentor, y lo eclipsó o envolvió en su llama cósmica tal cual lo hiciera Maitreya con el Maestro Jesús. El Maestro Saint Germain apareció nuevamente en Europa
y fue conocido allí particularmente durante el tiempo de 1710 a 1822. Apareció en su cuerpo visible y tangible en varias ciudades bajo diferentes nombres. Mantuvo una estrecha conexión con gente influyente en esas ciudades. Fue conocido como conde de Saint-Germain en Francia, como el taumaturgo de Europa en Alemania, como conde Belamar en Venecia, como príncipe Rákóczi en Dresden y por otros nombres en diferentes sitios. Se le consideraba muy rico sin que nadie pudiera determinar de dónde provenía su riqueza. Generalmente se desconoce que él era un maestro ascendido en ese tiempo, lo cual explica cómo pudo llevar a cabo tan fácilmente esas proezas sobrehumanas y por qué no participara de las comidas. Siendo ascendido, era por consiguiente maestro sobre la materia física. Podía aparecer en más de un lugar al mismo tiempo. No tenía que contar con la transportación del mundo externo y podía precipitar cualquier joya, ornamento y cosa que pudiera desear. Su razón para exhibir tal riqueza tenía el propósito de tener influencia, ya que así los impresionaba como nada más podía hacerlo. Se autonombró Saint Germain, Sanctus Germanus, lo que significa hermano santo. Sabía lo que contenían las cartas y los periódicos sin leerlos. Podía hablar perfectamente cualquier idioma. Rehusaba aceptar cualquier regalo o beneficio que se le quisiera dar. Influyó sobre la vida de muchas personas famosas y de gente en posiciones gubernamentales. Jugó un gran papel en el mundo político en América, así como en Europa durante el siglo XVIII. El sistema original de la diplomacia secreta fue instigado por él. Saint-Germain fue conocido personalmente por los reyes franceses Luis XV y Luis XVI y por la reina María Antonieta. De haber prestado oídos a su consejo, hubieran salvado sus vidas y la vida de muchos otros durante la Revolución Francesa. Saint-Germain nos dijo al final de los años 30 del siglo XX que María Antonieta era buena de corazón, pero no soportó la influencia de la corte, que estaba encarnada de nuevo en Francia y que él velaría porque ella fuera puesta en contacto con esta enseñanza. Saint-Germain fue conocido por y trabajó con otros en la corte de Francia, incluyendo el conde Rosambo. Es evidente que la expedición francesa a América durante la Guerra Revolucionaria en América y la designación del general Rosambo como su comandante vino todo por cuenta de la influencia de Saint-Germain. Dio el elixir de la vida a diferentes personas, con lo cual les fue restaurada la juventud y la belleza. Podía escribir acerca de dos temas diferentes con sendas manos al mismo tiempo. Instruyó a Mesmer en su trabajo. Fue conocido por Cagliostro. Le presentó la alquimia a Casanova y asistió a Charles Diez en el estudio de la ciencia secreta. Saint-Germain influyó sobre la fundación de muchas sociedades secretas en diversos lugares, tales como los Rosacruces, Caballeros Templarios, Caballeros de la Luz, la Illuminati y la Masonería. Todas estas actividades vinieron bajo el rayo ceremonial. Napoleón conoció íntimamente a Saint-Germain, quien le enseñó y lo entrenó, y fue el poder detrás de él mientras lo obedeció. Saint-Germain tuvo que retirarse cuando Napoleón reclamó el poder como suyo, y fue en ese momento que comenzó su fracaso.
Saint-Germain esperaba hacer unos Estados Unidos de Europa a través de Napoleón, pero nuevamente sus esfuerzos fallaron debido a la debilidad humana. Saint-Germain fue amigo de Federico el Grande y tuvo que ver con el ascenso de Catalina la Grande en el trono de Rusia. Fue conocido por von Steuben y lo influyó para que viniera a América. El general Washington, Lafayette y Franklin lo conocieron, así como lo hizo Lincoln más tarde. Ellos lo conocieron, mas no sabían que era un ser ascendido. Él fue el visitante desconocido que encendió a los patriotas, quien persuadió a los firmantes de la Declaración de la Independencia a firmar el documento, a quien no pudieron encontrar posteriormente, aunque las puertas estaban cerradas y había un hombre custodiando. Él fue la inspiración y el poder detrás de la presentación de la Constitución de Estados Unidos, así como de la Carta Magna de Inglaterra. Fue a través de sus esfuerzos que George Washington fue establecido como el primer presidente de Estados Unidos de América. Su reputación en Europa fue tan grande que aún hoy hay gente que se inclinaría con reverencia ante la mención de su nombre. Fue el poder detrás de la construcción de trenes, naves de vapor, aeroplanos y puentes colgantes, la mayoría de los cuales él había predicho como Roger Bacon. También fue amigo del escritor Bulwer Lytton y evidentemente influyó sobre sus escritos. La inspiración para que la gente de Uva Amagau produjera el drama de la Pasión cada 10 años provino de Saint-Germain. Fue responsable de la cultura en la corte de Francia y de los días de la colonia. Fue también responsable de la hermosa música austriaca y gran parte de la música veneciana. Inspiró a músicos tales como Chopin, Tchaikovsky y especialmente a Johann Strauss a escribir esos valses que son la música de su retiro. Cuando cesó de trabajar en Europa en la forma tangible, dijo que podría ser visto en 85 años, lo cual fue alrededor del tiempo en que comenzó el movimiento teosófico. Saint-Germain fue elevado por Sanat Kumara, de quien recibiera su ascensión. Saint-Germain se convirtió en Choán del séptimo rayo, cargo que ocupaba Quan Yin, alrededor de 100 años después de su ascensión. Esto fue después de su trabajo en la corte de Francia y otras partes de Europa, y después de la liberación de América, tiempo en el cual trabajó mucho y más estrechamente en el ámbito físico. Cuando asumió ese cargo de Chuan, su servicio se hizo cósmico y ya no le permitía trabajar en tan estrecho contacto personal como antes, excepto con Napoleón. Saint-Germain se esforzó en la corte de Francia y en otras partes de Europa en confirmar a la conciencia externa de la gente a través de fenómenos, los poderes internos y el poder dentro de ellos. Decidió que a partir de entonces no intentaría alcanzar de esa manera el corazón de la humanidad, sino que emplearía otro método, que emplearía los medios de instrucción basados en la lógica y el sentido común con la radiación por la convicción de la instrucción dada, especialmente a la gente interesada más en obras que en fenómenos. Saint-Germain no estuvo tan activo en la teosofía, sino que en cambio estuvo construyendo un momentum en los niveles internos y preparándose para el tiempo en que enfocaría su rayo en actividad en lo externo nuevamente. Esto se hizo al principio de la década de los 1930 por medio de la actividad IAM. Su trabajo con la humanidad había sido muy grande y por cuenta de todo eso había desarrollado mucha paciencia con la gente de la Tierra.
Sabemos poco de aquello por lo que tuvo que pasar para ganar su liberación eterna. Fue con creces mayor de lo que cualquier ser humano tiene que enfrentarse hoy día. Por tanto, tuvo la sabiduría, la fuerza y el coraje para traer externamente la enseñanza del I Am y lograr en pocos años lo que nadie más fuera capaz de hacer. Saint Germain fue sacerdote en el Templo de la Purificación, el Templo de la Llama Violeta en Atlántida. Luego recibió entrenamiento en los niveles internos, tanto en encarnación como entre encarnaciones en alquimia divina, en los templos del arcángel Zadkiel sobre Cuba durante siglos después del hundimiento de la Atlántida, hasta que calificó para convertirse en guardián de la llama violeta y en el Choán del séptimo rayo. Saint Germain ha trabajado por 12.000 años esperando traer adelante una nación de maestros ascendidos. Fue capaz de precipitar cientos de años atrás antes de su ascensión. Él dijo que esperó bajo la ley mucho tiempo antes que la gran presencia I Am le fuera revelada. Se informó el 21 de diciembre de 1937 que Saint Germain y otros maestros ascendidos habían caminado por las calles de algunas ciudades en Estados Unidos en sus cuerpos tangibles para dar la protección necesaria a través de su radiación. Él dijo, el 4 de junio de 1939, que se desplazó por Nueva York, Washington DC, Filadelfia y Cleveland una vez a la semana durante los siguientes 6 meses. Saint Germain tuvo que esperar un largo tiempo por la diosa de la justicia, su rayo gemelo, debido a que ella había ascendido mucho tiempo antes y había entrado al gran silencio. Ella apareció en 1939 para asistirlo en su trabajo. Para asegurar dispensaciones, el amado Saint Germain asumió la responsabilidad por la humanidad y particularmente por los estudiantes. Saint Germain fue coronado el 1 de mayo de 1954 y asumió oficialmente las responsabilidades como director del séptimo rayo para el nuevo ciclo de 2000 años y de ese modo avanzó la pulsación inicial. Esta coronación le dio la autoridad para incrementar una comprensión de la presencia y del poder del rayo y la llama violeta, así como de su liberación. Jesús tuvo esta posición durante los pasados 2000 años en el sexto rayo. Saint Germain completará ahora el trabajo que comenzó Jesús. Saint Germain también trabaja como un ángel deva de la llama violeta, y tiene legiones de ángeles bajo su mando. Es el director de la llama violeta transmutadora para la Tierra. Su retiro está en la mansión Rákóczi, en Transilvania. Tiene un foco en la ciudad etérica sobre el desierto del Sáhara, donde trabaja dirigiendo rayos de luz en su servicio a la Tierra. La cueva de los símbolos es su retiro en América. Una cualidad sobresaliente de él es el entusiasmo por la luz. Mide 1,80 m de altura. Tiene ojos pardos y cabello castaño ondulado. Una fragancia que utiliza es la de violetas. El patrón electrónico de su corriente de vida es la Cruz de Malta. Todas las grandes fundaciones comienzan con una piedra. La piedra enjollada para la nueva era es el maestro ascendido Saint Germain. Y aquí finalizamos con el vídeo de hoy.
El siguiente vídeo estará dedicado a algunas encarnaciones del Maestro Jesús y de la amada Madre María, así que esperamos que nos visites de nuevo. Sé que puedo resultar repetitiva, especialmente si eres un seguidor asiduo del canal, pero hay cosas que debo repetir a menudo debido a su importancia, porque siempre hay nuevos seguidores o personas que o bien esporádicamente ven algún vídeo o ven el vídeo por primera vez. Estamos atravesando por un periodo de cambio y todo se está desmoronando para poder dar paso a la nueva era dorada que ya alborea. La inhalación o retorno al origen, que es el proceso en el cual se encuentra en estos momentos nuestro planeta Tierra junto a toda la humanidad, está ya activa. Actualmente, cada día están muriendo más o menos unos 150.000 seres humanos en el planeta, y entre esa cantidad son retirados para siempre un cierto número de ellos que, a pesar de las múltiples oportunidades que Dios les ofreció para cambiar, no las supieron aprovechar. De esta manera, han repetido encarnaciones en las que han continuado usando mal su vida, dañando sin compasión al resto de seres humanos y al planeta en general. La oportunidad de volver a encarnar en la Tierra queda ahora reservada solo para esas almas cuyo comportamiento haya logrado obtener un nivel de corrección o cristicidad de un 51% como mínimo de amor y respeto a cuanto existe, ya sean seres humanos, naturaleza, animales, plantas, es decir, todo tipo de vida existente. De esta manera, la Tierra recuperará su capacidad de luz y condiciones que le permitirá estar preparada para entrar y superar con éxito el proceso cósmico conocido como inhalación y ganar su derecho de convertirse en un nuevo sol sin el peso o la carga de esos seres humanos que tanto perjudicaron al resto en una actividad u otra. Te aconsejamos ver, si todavía no lo has hecho, los vídeos 20 y 21 de este canal, donde explicamos con detalle este proceso cósmico de inhalación por el que pasa en estos momentos el planeta Tierra junto a toda la humanidad. Es necesario despertar porque todo está cambiando y la ignorancia no exime de la pena ni de las deudas kármicas. Es necesario utilizar la llama violeta purificadora ahora, más que nunca, en estos momentos de cambio y convulsiones, sin esperar ni un segundo más, porque solo usándola es que se puede evitar ese triste y penoso destierro al que se enfrentan esas almas que no consigan ese 51% de cristicidad como mínimo que exige la ley cósmica. Solo tú eres dueño o dueña de tu destino y nadie más, ni el gobierno, ni las autoridades religiosas, ni ninguna otra persona. Solo tú puedes y debes realizar esos cambios en ti que la ley superior exige. Te agradeceríamos que compartieses los vídeos para que toda esta información pueda llegar a cuanta más gente mejor. Así les estaremos dando la oportunidad a muchos más seres humanos de poder hacer la transformación o modificación de sus conductas y errores a tiempo, antes de que finalice todo este proceso de cambio que cada vez se encuentra más cercano. Cito textualmente a continuación lo que la amada Kuan Yin nos ha dicho. El largo viaje a través de la evolución de la Tierra está a punto de concluir. La mortaja del dolor y agonía de la Tierra está siendo transmutada ahora en vestimentas de luz trascendentes y bellas. Me despido hoy dándote las gracias por tu atención y por estar ahí un día más. Te envío como siempre mi cariño
y las bendiciones de mi presencia I Am.